Bueno, buenas tardes. Lo que vamos a relatar es parte de la construcción colectiva del equipo de la Secretaría de Derechos Humanos y Políticas de Igualdad de la UNLP y específicamente de la Dirección de Programas de Memoria y Reparación, junto a numerosos, actores institucionales, equipos de las unidades académicas y en diálogo permanente con el movimiento de derechos humanos, ¿no? El programa de reparación de legajos de víctimas del terrorismo de Estado se inscribe en las políticas de memoria situadas en y desde la universidad, que tiene en su comunidad casi 800 personas que fueron detenidas, desaparecidas, asesinadas durante la vigencia del terrorismo de Estado. Hablamos de estudiantes, personas graduadas, docentes y no docentes que fueron víctimas del terrorismo de Estado. Y es una universidad situada en la ciudad de La Plata, una de las más golpeadas durante la última dictadura cívico-militar, y con un gran componente de estudiantes del interior, con lo cual también bueno, había un terror que se diseminaba a lo largo del resto, como mínimo de la provincia de Buenos Aires, sino de todo el país. Hay que pensar, para hablar de cómo se llega a reparar legajos, hay que pensar por un lado en cuáles fueron las políticas institucionales de memoria previas en la universidad, que se remontan, por ahí situamos el inicio en el año 95, que fueron las primeras iniciativas de homenaje y reconocimiento y que no surgieron desde la institución, ¿no?, sino vinculadas al movimiento de derechos humanos, a las personas relacionadas a las víctimas del genocidio, ya sea porque eran amigues, compañeros de estudio, militancia o trabajo. Ahí surgieron esas primeras comisiones de homenaje y sostenimiento de la memoria de las víctimas, que generalmente estaban vinculadas, a las unidades académicas. Son las primeras marcas que hubo en los espacios universitarios y que motorizaron en ese momento lo que fueron grandes actos reivindicativos de mediados de los 90, que propiciaron también el surgimiento de organismos de derechos humanos, ¿no? HIJOS nace en parte de estas iniciativas. Y en forma paralela se fueron recepcionando institucionalmente las demandas del movimiento de derechos humanos y se generaron políticas de memoria en las que hay que destacar, en el 98, la creación de la Dirección de Derechos Humanos, después, en el 2006, la confección de la nómina con las informaciones previas que habían recogido en un entramado, ¿no?, de organismos de derechos humanos, familiares y trabajadores de la universidad. Las comisiones de memoria, En el año 2007 la universidad se constituye como querellante en los juicios por delitos de lesa humanidad, dejando en claro el compromiso con la política estatal de memoria, verdad y justicia. Y a partir del 2014 va a haber una nueva gestión que va a desembocar en la jerarquización del área de derechos humanos, ¿no? Hay que decirlo porque entonces hay como dos puntos claves. Hay uno que no está acá en la presentación y debería estar, lo vamos a agregar, que es que en el año 2012 el Estado Nacional emite un decreto por el cual ordena dejar constancia de la real condición de desaparecidos o víctimas del terrorismo de Estado de los trabajadores estatales que habían sido cesanteados durante la última dictadura. Y hay que decir esto porque el programa de reparación de legajos se inicia con una resolución en el año 2015, la 259, que ordena la inscripción de la condición de víctimas del terrorismo de Estado en los legajos de trabajadores, estudiantes y graduados, y la constancia de los reales motivos de la interrupción. Pero esto tiene que ver con las condiciones de posibilidad que un discurso oficial receptado en la sociedad generó, ¿no? No lo podemos pensar como una política exclusivamente de gestión, sino enlazada a esas condiciones de posibilidad que se dieron en nuestro pueblo respecto de lo sucedido en nuestro pasado reciente. Y esa resolución ordena además la constitución de una comisión integrada por lo que era entonces la Dirección General de Derechos Humanos, el archivo histórico de nuestra universidad y los gremios de la universidad, ¿no? El gremio de trabajadores docentes, no docentes y también el movimiento estudiantil, para coordinar esa reparación documental.
También constituir una comisión para hacerlo y no hacerlo solamente desde un área ya sea histórica o un área académica o el área exclusivamente de derechos humanos o de archivo, tuvo que ver con la propuesta de pensar esta reparación en torno de la construcción de una nueva memoria institucional. Y fue de la mano con otra, la 260/15, que tenía como sentido potenciar la labor del archivo histórico, que hay que decir, venía ya preservando, contracorriente de lo que son además las políticas de despapelización de las instituciones públicas, la documentación existente, ¿no? Muy poco se podría haber hecho si no hubiera sido por esta política previa de preservación. Y hay que decir que esta resolución, que ordena una suerte de medida de no innovar sobre la documentación producida y la necesidad de que sea el archivo histórico quien la examine, bueno, tiene dificultades en su implementación, eh, propias también de instituciones muy grandes como la Universidad de La Plata. Ahí la tarea se resolvió segmentarla por unidad académica, a diferencia de por ahí otras instituciones que sabemos que lo han hecho de manera totalmente centralizada, en parte por esto de la dimensión de la tarea, ¿no? Estamos hablando de casi 800 legajos, pero también por el respeto de la autonomía institucional y también los tiempos y particularidades de las unidades académicas y la necesidad de dialogar con los recorridos que cada una de ellas ha hecho en tanto construcciones de memoria, ¿no? De hecho, eh, han sido diversas las formas en que cada facultad o cada colegio fue construyendo esta reparación. Algunos lo hicieron en diálogo con las viejas comisiones de memoria, recuerdo y compromiso, otras no, otras lo hicieron solo desde la gestión. Algunas nos solicitaron que el espacio centralizado de la Dirección de Políticas de Memoria de la universidad lo llevara adelante, pero en definitiva, bueno, fuimos respetando esas múltiples maneras de evitar. Y también fuimos respetando las múltiples maneras de querer tratar la documentación. ¿No? Digo, este celo que suele existir de la dificultad por ahí de incluso prestar para su digitalización los documentos. Entonces ahí también, y en atención a los criterios de conservación que sugirieron desde el archivo histórico y bueno, y en el diálogo con también los archivos que hay en cada una de las unidades académicas, se resolvió que la preservación de los archivos sea en sus espacios originales y que la centralización en el archivo histórico sea de el legajo digitalizado, finalmente, ¿no? Ahí nos encontramos en esta cuestión de la reparación documental con una dispar política de archivo en cada una de estas unidades académicas, múltiples eventos sufridos, incendios, inundaciones, bueno, políticas de privatización de los archivos, que hacen después muy dificultoso el acceso a la documentación porque hay que abonar para acceder. Y entonces también se resolvió ampliar un poco el cometido original, porque lo que se hace también es ordenar la reconstrucción de legajos de personas vinculadas a la universidad o incluidas en la nómina elaborada en el 2007, cuyos datos no han podido ser validados documentalmente o sobre las que el proceso de investigación abrió nuevos interrogantes, ¿no? Hemos tenido muchos casos en los cuales no existe la documentación, pero sí luego hemos podido recabar la certeza de aquello que ya esa memoria conservaba en las nóminas, en los listados elaborados, y entonces en esos casos se ordena la reconstrucción de los legajos. Avanzamos también, y hay que decirlo, en la definición de ciertos enfoques vinculados al discurso y al contenido de las resoluciones por las cuales se reparan los legajos, ¿no? Y se adopta como punto de vista las lecturas del pasado reciente en clave de genocidio. La comisión consideró que el proceso reparatorio tenía que reflejar también la complejidad institucional que atravesó la Universidad de La Plata, ¿no? Porque la universidad fue víctima,
y victimaria del proceso de exterminio, en tanto a partir de la intervención que sufrió por parte de la Marina, pasó a cumplir un rol dentro de la política represiva. Decimos esto porque también cuando consideramos que una forma de reparar el daño causado por el genocidio es dar cuenta de las transformaciones institucionales, ¿no?, que se sufrieron incluso desde previo al golpe de Estado, a partir de que la universidad fue intervenida. Porque es importante también destacar acá que cuando hablamos de la víctima de un genocidio no estamos hablando de las víctimas individualmente, sino en tanto integrantes de una sociedad que fue atacada directamente por el genocidio. Y desde esta misma perspectiva es que, bueno, tenemos que pensar en la incorporación de las biografías, por ejemplo, damos cuenta de las militancias políticas, de los recorridos de construcción de la memoria colectiva, damos cuenta de lo producido desde los juicios, de los homenajes, de las comisiones de memoria. Y también eso, bueno, implica un diálogo muy fuerte interinstitucional, porque todo eso que se va recabando para dar cuenta efectiva de lo que sucedió implica un diálogo con otras instituciones, ¿no? Esto que les decía, la complejidad que nos genera ese rol que tuvo la universidad, la necesidad de dar cuenta de las militancias, que a veces es parte de las memorias incómodas, ¿no? Y también nos genera, bueno, por ahí se está haciendo muy largo, lo voy a pasar. También nos genera algunas cuestiones respecto de los propios relatos por ahí muy conocidos sobre los hechos sucedidos, que tienen como un registro hegemónico distinto al que los documentos y la información nos hace dar cuenta, ¿no? Un aspecto central en el desarrollo de esta política en relación a los rituales de memoria está dado sin duda por la entrega, los actos de entrega de los legajos reparados. En muchos casos son actos masivos, bueno, en todos los casos son actos masivos, ¿no? Algunos fueron simbólicamente realizados, por ejemplo, en encuentros nacionales interuniversitarios de derechos humanos. En algunos fue un momento que significó el asumir el cambio de nombre de la facultad, al comprender que inicialmente había sido la dictadura la que le había dado esa denominación. Actos donde, bueno, consideramos que son instancias de condensación y resignificación de las memorias, ¿no? De una manera colectiva, toda la comunidad universitaria construye una nueva memoria. Y en ese sentido también tomamos algunas definiciones en torno al registro fotográfico y audiovisual de estos actos, con la idea de que aporten a esa construcción colectiva, ¿no? Entonces, hacemos un registro desde la Dirección de Políticas de Memoria de espaldas. Lo definimos así, pues seguramente hay alguna manera más formal de decirlo, de espaldas al fotógrafo institucional, que permite registrar todo eso que sucede detrás de la escena, que si no, en general, bueno, es como una sucesión de fotos donde aparecen los personajes institucionales. Y no aparecen todas estas cosas, ¿no? Los abrazos, lo que implica efectivamente encontrar una letra que no se conocía o una fotografía dentro del legajo. Bueno, y entonces este registro que además compartimos abiertamente con familiares, con amigues, bueno, se publica en las páginas web y que también después va a formar parte del acervo documental del archivo histórico. Y
En esto de pensar a la reparación como algo que también es institucional, hay que decir que en este proceso que ya lleva 10 años, bueno, la pandemia cercenó una parte y ahora sí ya estamos casi en una etapa de finalización, implicó por un lado la posibilidad de crear y jerarquizar áreas específicas de derechos humanos dentro de las unidades académicas y los colegios, revitalizaron las comisiones de memoria, y también, sobre todo en esta cuestión de la búsqueda de los documentos, visibilizó el compromiso de muchos trabajadores y trabajadoras no docentes, de graduados, de estudiantes que a lo largo de casi 50 años fueron conservando esa memoria y esos documentos que nos permitieron hoy llevar adelante este proceso. Y también hemos hecho un aporte significativo al proceso de justicia. Recientemente hubo un caso que se conoció en los medios, que permitió identificar el destino de un desaparecido de la Facultad de Veterinaria, Landewix, a partir de la documentación que habíamos relevado para llevar adelante la reparación documental. Y también, bueno, muchísimas fotografías de personas que el registro único de víctimas de terrorismo de Estado que lleva adelante el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación no tenía en su momento. Tenemos algunos desafíos, sobre todo en estos tiempos. Una es, porque es un proceso que nos ha ido interpelando, ¿no? A medida que lo hemos llevado adelante. Una es la necesidad de evitar construir una memoria jerarquizada de la universidad en la región, a partir justamente de la potencia documental e institucional eh, que la universidad posee y que hace que se invisibilicen esas otras memorias y los relatos que tienen que ver con quienes formaron parte del movimiento obrero organizado de la región o que justamente no fueron integrantes de estas nóminas. Y eso nos llevó adelante, nos llevó a llevar adelante e impulsar políticas que tienen que ver con la universidad adentro de ese entramado, ¿no? Y por otro lado, es un proceso, no es ocioso decir que la disputa de sentido sobre qué significó la dictadura es permanente y que esta memoria institucional que vamos construyendo intenta aportar en ese sentido, ¿no? Eh, y sobre todo en una instancia donde el negacionismo, el crecimiento de las opciones de extrema derecha, reivindicadoras del genocidio, nos muestran la necesidad de generar desde la universidad pública herramientas permanentes para dar esa disputa. Bueno, es un pantallazo, disculpen la extensión. Aquí figura el equipo que lleva adelante estas políticas y no lo había dicho al inicio, mi nombre es Guadalupe Godoy. Muchas gracias.